Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado dando vueltas en las mentes de muchos de ustedes, especialmente de los fans más acérrimos de la pareja que conquistó nuestras pantallas, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desgranar una teoría que a primera vista podría parecer un poco atrevida, pero que al analizarla con detalle cobra un sentido fascinante. ¿Será que la innegable conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman no solo brilló en la ficción, sino que también tuvo un impacto real en la trayectoria profesional de Can, específicamente en su posible regreso a Italia? Vamos a explorar juntos esta intrigante posibilidad, desentrañando las pistas, los momentos clave y las especulaciones que rodean esta interesante hipótesis. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y debates sobre el mundo del entretenimiento. Ahora sí, preparémonos para viajar a través de esta fascinante historia. Como muchos de ustedes saben, la pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenzicus no solo conquistó Turquía, sino que trascendió fronteras, enamorando a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era palpable, electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una autenticidad que hacía que miles de espectadores creyeran ciegamente en su amor. Y es precisamente esa química lo que nos lleva a pensar en el impacto que quizás Demet pudo haber tenido en Can, más allá de las cámaras. Can Yaman, tras el éxito masivo de Erkenzicus, se convirtió en un fenómeno global. Su carisma y su talento lo catapultaron a la fama internacional, y uno de los escenarios donde su popularidad explotó de manera exponencial fue Italia. ¿Y qué tiene que ver Demet en todo esto? Bueno, piénsenlo. Cuando Erkenzicus comenzó a emitirse en Italia, la reacción fue estratosférica. El público italiano se rindió ante la pareja de Can y Sanem, y Can Yaman, en particular, se convirtió en un auténtico ídolo. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo giraba en torno a él y, por supuesto, a su relación en pantalla con Demet Özdemir. Ahora bien, ¿cómo influye esto en un posible regreso a Italia? Can Yaman, después de alcanzar este pico de popularidad en Italia, ha estado en diferentes proyectos, pero ha habido periodos donde la expectativa de un regreso a la pantalla italiana ha sido muy alta, y ciertos proyectos se han rumoreado o incluso se han anunciado. La pregunta que surge es: ¿fue la consolidación de su imagen en Italia, forjada en gran medida por la exitosa dupla con Demet, lo que le abrió las puertas para futuras oportunidades allí? Pensemos en el contexto. Can Yaman es un actor turco, y aunque su talento es indiscutible, el mercado internacional, y especialmente el europeo, es muy competitivo. Sin embargo, el fenómeno de Erkenzicus en Italia le dio una plataforma única. La conexión emocional que el público italiano desarrolló con Sanem y Can, personificados por Demet y Can, creó un vínculo muy fuerte. Cuando un actor es asociado con un personaje y con una pareja tan querida, su imagen pública se potencia. Y si esa pareja funcionó de maravilla en un país específico, es natural que las productoras de ese país consideren al actor para futuros proyectos, asumiendo que su atractivo ya está probado. Ahora, ¿cómo pudo Demet ser una influencia más directa o indirecta? Durante el rodaje de Erkenzicus, la relación profesional entre Demet y Can fue objeto de mucha atención. Se rumoreaba una relación sentimental, algo que ellos nunca confirmaron explícitamente, pero que la intensidad de su química en pantalla alimentaba constantemente. Esta especulación y el interés mediático generaron una publicidad inmensa para la serie y para ambos actores. Si hubo una conexión real, aunque sea breve o intensa, el impacto emocional y personal de esa relación podría haber influido en la percepción y en el estado anímico de Can. Quizás esa experiencia compartida, esa intensidad vivida en el set y fuera de él, le dejó una huella que de alguna manera se trasladó a su enfoque profesional. Veamos algunos ejemplos concretos. Cuando un actor se involucra en un proyecto tan exitoso y vive una experiencia personal significativa con su coprotagonista, esta experiencia puede moldear su visión de su carrera. Si Can Yaman tenía aspiraciones de expandirse internacionalmente y encontró en Italia un mercado tan receptivo, es plausible que la experiencia de trabajar con Demet, y la fama que esto le trajo allí, se convirtiera en un ancla para sus decisiones futuras. Podría ser que al pensar en regresar a Italia, Can recordara la calidez del público italiano, el éxito arrollador que compartía con Demet en ese momento, y esto le diera
Un impulso adicional para buscar nuevas oportunidades en ese país. Además, no podemos ignorar el poder de las redes sociales y la influencia de los fans. Los fans de Erkenzicus en Italia son increíblemente activos. Continuamente piden ver a sus actores favoritos juntos de nuevo o en nuevos proyectos. Si Demet y Can mantuvieron en su momento una relación cercana, el público italiano los percibía como una pareja inseparable. Es probable que esta percepción se haya mantenido en la mente de muchos productores y directores italianos, quienes podrían haber considerado a Can para roles donde se buscara un actor con un atractivo probado y una base de fans sólida en Italia. Y esa base de fans en gran parte se construyó sobre la química innegable que él compartía con Demet. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de que, si hubo una relación más allá de lo profesional, las experiencias vividas y los momentos compartidos con Demet hayan dejado una marca emocional en Can que influyera en su deseo de regresar a un lugar donde esa etapa de su vida fue tan intensa y exitosa. A veces las experiencias personales y profesionales se entrelazan de formas muy profundas. Si Can valoró mucho su tiempo trabajando con Demet y disfrutó de la conexión que tuvieron, es natural que ese recuerdo positivo pudiera influir en su disposición a volver a un mercado donde esa conexión resonó tan fuertemente. Otro punto a considerar es la imagen pública. La asociación de Can Yaman con Demet Özdemir lo proyectó como parte de una pareja de ensueño. En Italia, esta imagen fue muy potente. Los medios y el público estaban encantados con la idea de que fueran algo más que compañeros de escena. Cuando un actor se beneficia de esta percepción de pareja, especialmente en un mercado como el italiano que es muy apasionado con sus celebridades, esto puede ser un activo muy valioso para futuras contrataciones. Los productores italianos podrían haber visto en Can Yaman la oportunidad de revivir ese fenómeno, de capitalizar esa imagen de galán que conquistó el corazón de los italianos junto a su CEO protagonista. Por lo tanto, si bien es difícil afirmar con total certeza una influencia directa y probada de Demet Özdemir en el regreso a Italia, de Can Yaman en términos de una decisión contractual específica, sí podemos argumentar con solidez que la asociación exitosa y la química innegable que compartieron en Erkenzicus sentaron las bases para la enorme popularidad de Can en Italia. Esta popularidad, a su vez, fue un factor determinante para que Italia se convirtiera en un escenario clave en su carrera internacional. Demet, como parte integral de ese fenómeno, contribuyó a cimentar la imagen de Can como el ídolo que conquistó el corazón italiano. Y es esta imagen consolidada y este recuerdo tan vivo en la audiencia lo que muy probablemente ha facilitado y motivado su regreso y sus continuos proyectos en Italia. Es fascinante pensar en cómo las relaciones profesionales y personales, la química en pantalla y la respuesta del público pueden converger para moldear la trayectoria de un artista. Can Yaman ha demostrado ser un actor con gran proyección internacional, y su éxito en Italia es una prueba de ello. Y en ese éxito, la chispa que él y Demet Özdemir encendieron en Erkenzicus jugó, sin duda alguna, un papel crucial. La posibilidad de que esa influencia haya sido un motor, consciente o inconsciente, para su regreso a Italia, es un hilo conductor muy interesante que nos invita a seguir de cerca la carrera de ambos. Así que, en resumen, si bien no tenemos una declaración oficial que diga, Demet me impulsó a regresar a Italia, la evidencia circunstancial y el impacto del fenómeno Erkenzicus en el público italiano sugieren fuertemente que la asociación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un pilar fundamental en la construcción de la popularidad de Can en Italia. Su química innegable no solo cautivó a los espectadores, sino que también cimentó una imagen y una conexión emocional que muy probablemente influyeron en las oportunidades futuras de Can en el mercado italiano, facilitando su regreso y consolidando su estatus como ídolo en ese país. La forma en que sus carreras se entrelazaron y generaron un impacto tan masivo es, sencillamente, fascinante. Y hasta aquí llegamos con esta profunda inmersión en el posible impacto de Demet Özdemir en la carrera italiana de Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet tuvo un papel importante en el regreso de Can a Italia? ¿Tienen alguna otra teoría o alguna experiencia que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden dejar un me gusta que siempre nos anima a seguir creando contenido. Comparta este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar este tema.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.